Imaginemos la escena. Un salón de bodas, todo perfecto. Las luces, las flores, todo en su sitio. Pero hay algo que no cuadra. Hay un silencio. Un silencio tan espeso que casi se podría cortar con un cuchillo. Estamos en medio de lo que tendría que ser un día feliz, pero en cambio, la tensión se palpa en el aire. Y entonces, de repente, la novia, Ximena Alvarado, deja caer el ramo al suelo. Y con una voz que no tiembla, rompe ese silencio con esas palabras. Unas palabras que lo destrozan todo y que dan comienzo a nuestra historia. El murmullo en la sala, claro, estalla al instante. A ver, vamos a pararnos aquí un momento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué lleva a alguien a hacer algo así? Pues todo empezó unos minutos antes con un simple susurro de su prima, un comentario venenoso al oído. ¿Pero has visto el rancho donde viven? Si es que tienen el suelo de tierra. Y ya está. Ese comentario, tan superficial como cruel, fue la chispa que necesitaba Ximena para humillar públicamente al hombre al que se suponía amaba. En medio de todo ese caos, de la vergüenza, de los murmullos, surge una figura de una dignidad increíble. El padre de Damián, don Ernesto. Se levanta, se acerca a su hijo y con una calma que impresiona, le dice esas palabras. Fijaos qué contraste tan brutal con la crueldad que acabamos de presenciar. Damián desapareció del pueblo durante semanas. La gente, claro, pensó que estaba hundido, derrotado. Pero lo que ni Ximena ni nadie sabía es que la pobreza de la familia Reyes no era un fracaso. Era, en realidad, una elección, un sacrificio que habían hecho por un secreto que estaba a punto de salir a la luz. Y es que aquí podemos ver el abismo que había entre lo que se veía por fuera y lo que era de verdad. Ximena veía un rancho humilde, con suelo de tierra. Pero en realidad era un taller. Veía a un mecánico y a una panadera, pero eran inventores que llevaban 35 años trabajando en secreto. Ella veía un futuro de miseria, cuando ellos en realidad estaban construyendo un sueño. Y bueno, ¿cuál era ese sueño? Pues aquí lo tenemos, nada más y nada menos que una patente, una pieza mecánica capaz de reducir el consumo de combustible en maquinaria pesada, ojo, en un 30%, algo totalmente revolucionario en lo que nadie, salvo su hijo Damián, había creído jamás. Después de esa humillación pública, Damián supo que había llegado el momento. Habló con su padre y le dijo, «Papá, es la hora». Se pusieron en contacto con una empresa internacional y por fin presentaron el prototipo. El mundo estaba a punto de descubrir el verdadero valor de la familia Reyes. Y en solo 3 meses, una multinacional compró la patente. De la noche a la mañana, literalmente, los Reyes se hicieron millonarios. La cifra era tan enorme, que se cuenta que nadie en el pueblo era capaz de decirla en voz alta sin trabarse. Pero lo más importante de esta historia no es el dinero, sino lo que hicieron con él. En lugar de comprarse lujos o mansiones, ¿qué hicieron? Invirtieron en su comunidad. Pavimentaron las calles, construyeron una clínica, reformaron la escuela y abrieron una panadería más grande. Pero ojo, manteniendo los precios bajos. Su nueva riqueza solo sirvió para amplificar la generosidad que ya tenían. Por supuesto, la noticia de su fortuna corrió como la pólvora, y entonces, como era de esperar, Ximena reapareció. Se presentó en la nueva oficina de Damián con una sonrisa que se notaba ensayada, diciendo que había cometido un terrible error y que por favor le diera una segunda oportunidad. Damián la escuchó con calma, en silencio. Pero claro, ya no era ese chico inseguro que dejó plantado en el altar. Y le hizo la pregunta clave, la única pregunta que importaba y que iba directa al corazón del asunto. Ximena no supo qué decir, no contestó. Y ese silencio fue la respuesta más clara de todas. La puerta se cerró para siempre. Él no quería a alguien que le quisiera por sus millones, quería a alguien que le hubiera querido cuando lo único que tenían eran sueños. Mientras tanto, en la vida de Damián había entrado otra persona, Camila Torres, una maestra que estaba colaborando con la familia en sus proyectos sociales, y el contraste entre ella y Ximena no podía ser más evidente. Donde una veía estatus y dinero, la otra veía principios y carácter. Un día, Damián le hizo a Camila la misma pregunta, si se casaría con alguien sin dinero. Su respuesta fue tan sencilla como profunda, la antítesis perfecta de la forma de pensar de Ximena. Para Camila, los principios eran los cimientos. Todo lo demás se podía construir. Y con esto llegamos ya al final de la historia, un final que nos deja un mensaje muy claro sobre la dignidad, sobre el perdón y, sobre todo, sobre el verdadero significado de la riqueza y del amor. Al final, esta historia nos deja varias lecciones muy potentes. Aquella humillación pública, en lugar de hundir a Damián, lo que hizo fue liberarlo.
Ximena con el tiempo llegó a pedir perdón, pero no para recuperar a Damián, sino para recuperarse a sí misma. Y el amor de verdad apareció, un amor basado en valores, no en una cuenta bancaria. Y quizá, si tuviéramos que resumir toda la historia en una sola frase, sería esta de la madre de Damián, doña Catalina. Una frase que le da la vuelta por completo a lo que significa ser rico o ser pobre. Y así, esta historia, que empieza con un acto de desprecio tremendo, termina siendo una lección sobre el valor de las personas. Y nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿La riqueza de cada cual al final en qué se mide realmente?